Ya, bueno, Joaquín González en la Escuela de Periodismo de la UDP. Preguntas del público. Tenemos unos 10 minutos. Hola, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es absolutamente necesario que el medio tenga un gran presupuesto para realizar todos estos gráficos, animaciones, manejo de datos? Eso es, si es absolutamente necesario tener un gran presupuesto. No. Esa es una... depende muchísimo de en cuántas historias de este tipo quieras invertir. Estoy convencido sé que todos los medios tienen un departamento técnico. Y sé que en ese departamento técnico hay gente a la que si le preguntas preferiría estar haciendo otra cosa que controlando que tu página web no se rompa. Los desarrolladores son muchísimo más inteligentes de lo que les damos crédito. Y probablemente estén trabajando en un periódico porque creen la misión periodística de ese periódico. Si no, podrían estar trabajando en Google o en algún departamento de ingeniería en algún sitio ganando 10 veces más. Porque no es que los periódicos paguen mucho, como todos sabemos. Si tienes algún desarrollador trabajando que esté interesado en análisis de datos, estoy convencido que también habrá algún diseñador que quiera pues probar a hacer visualizaciones de datos. Con que tengas 3 o 4 personas, un equipo pequeño, que aprendan entre ellos a trabajar, se pueden hacer cosas fantásticas. Hay equipos en España, en Europa y en América Latina que están haciendo eso con poco presupuesto, haciendo pocas historias al año y que están haciendo cosas realmente muy interesantes. Así que el presupuesto para mí el presupuesto no es fundamental, depende de cuál sea la ambición y el número de historias que quieras hacer. Tú comentabas que el 50% de la audiencia que llega al Guardian lo hace a través del móvil en la semana y el 70% el fin de semana. Me imagino que tienen datos más refinados sobre cómo se compone esa audiencia. Y me interesa sobre todo si hay diferencias entre quienes visitan el computador de escritorio y quienes llegan a través del móvil en términos de edades o no, o ya es homogénea. En líneas generales es más homogénea de la que nos imaginamos. Chris Moran probablemente tenga mejores datos que yo. Para esto no me querría meter en una camisa de 11 varas, pero es más homogénea de lo que nos damos cuenta. Tiene que ver más con horario que con demografía. Obviamente, en horario de oficina, la mayoría de nosotros estamos trabajando delante de un ordenador y vemos las noticias en el ordenador, no en el teléfono. Depende mucho de otras cosas más que de la edad. Obviamente, la gente que nos visita digitalmente es mucho más joven que la gente que la gente que compra el periódico. Pero también la audiencia que nos visita digitalmente es, no quiero decir cuántas veces mayor que la que tenemos en papel. Somos un medio masivo digital y un medio más o menos pequeñito en papel. Al momento de hacer los gráficos, al momento de llegar a los dibujos, a usar determinada figura en vez de otra, decidir un desplazamiento hacia un ángulo en vez de otro, todo es un proceso bien complicado porque sugiere, en primer lugar, que ustedes son capaces de adivinar que están siendo confortables para la audiencia. Es decir, que la audiencia va a poder trabajar con ese gráfico de manera cómoda, lo va a entender al instante, sobre todo en móviles, y por lo tanto supone que ustedes están metidos en la mente del usuario. Pero sabemos que no es así. Lo que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el proceso por el cual ustedes llegan a una forma y descartan otras? Es en parte cuestión de experiencia y de debate.
y de conversación entre nosotros dentro del equipo y traer las experiencias que traemos de otros medios de comunicación, pero sí que es ponernos en los zapatos de la audiencia. Sí que es mi labor como editor y la labor de Fielding y de otra gente en el equipo, es en el momento en el que tú ves la pieza casi desarrollada, tienes que ponerte en la posición del usuario y decir, esto que me estás enseñando, lo entiendo, es fácil de utilizar para mí. Es igual que la labor del editor es simplificar la narrativa y el texto para que las cosas sean claras para el lector. La labor de un editor visual es similar. Lo que pasa es que son técnicas de edición distintas, pero al final el objetivo es el mismo, es hacer que esa pieza periodística sea inteligible para la audiencia. ¿Responde más o menos? Preguntaba por el proceso. Me imagino que hay algún testeo. Sí, no hacemos test con lectores, si te refieres a eso. Pero sí que los editores hacemos un test nosotros de voy a poner la mente en blanco y voy a empezar a ver esto desde el principio como si no supiera absolutamente nada. Y también se lo mostramos a otra gente de la redacción. No lo hacemos con lectores, pero sí lo hacemos con otros miembros de la redacción. Yo siempre se los enseño a mi mujer y le digo, ¿qué te parece? Y si veo que está skimming, ¿cómo se dice? Mirando por encima las cosas, me doy cuenta de que no he sido capaz de engancharla desde el principio, y volvemos a pensar cómo enganchar a la gente desde el principio. Hacemos un poco eso, pero no de manera... no tenemos un protocolo, es todo basado en experiencia, básicamente. Bueno, Chaquín se tiene que ir al aeropuerto pronto, así es que una pregunta más. El de ante la mano. Bueno, Hola, ante Hola. todo. Vuelvo a preguntar un poco por el tema de la plata, pero un poco al revés de lo que se hablaba antes, porque si bien tú explicabas que se puede hacer económicamente, lo que vimos ahí al parecer no es tan económico, se tiene un equipo grande, gente experta. ¿Ustedes tienen algún tipo de medición de cuánto retorno económico tiene esto? ¿O solo potencia la marca del sitio web y por eso se hace más vendible y trae más retorno económico? ¿O las piezas en particular tienen algún retorno económico que puedan medir? Empezando porque nuestra misión no es ganar dinero, sino nuestra misión es poner un tema en contexto para la audiencia. Esa es nuestra primera misión. No sabemos cuánto dinero se gana a través de estos interactivos. El Guardian es un poco, hablando de la plata y muy rápidamente, el Guardian es un caso especial, tiene un trust, tiene una fundación, el Scott Trust, cuya misión es garantizar de por vida la independencia del Guardian. Con lo cual no tenemos que estar tan preocupados, aunque sí que estamos preocupados por la plata, no tenemos que estar tan preocupados como otros medios de comunicación. Pero una cosa que siempre digo y que parece que se entiende en algunos sitios y que no se entiende en otros, es que este tipo de periodismo te hace distinto a tus competidores. Y en un momento en el que es tan importante conseguir y retener audiencia y presentar a tu audiencia de manera interesante y de manera más eficaz las historias periodísticas, no tener un departamento como este es estar abocados a la desaparición. Kinsey, director tecnológico del New York Times, decía hace una semana que la mitad del periodismo del New York Times dentro de unos años va a ser visual. Y tiene razón, yo estoy convencido de que va a ser así. Y dentro de unos años la mitad del periodismo del Guardian va a ser
visual posiblemente también, y la mitad del periodismo, de los medios que vayan a avanzar y que vayan a conseguir ser rentables y que vayan a mantener su audiencia, va a ser visual, va a ser vídeos, va a ser fotografía, va a ser gráficos interactivos, va a ser visualizaciones de datos. Estoy convencido. Con lo cual, pensar que no hay plata para hacerlo es no creer en una inversión de futuro. No sé si os responde a lo que me decías. Bueno, te queremos agradecer, Chaquín, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, por habernos visitado, por esta interesante exposición. Y bueno, estamos poniendo fin ahora. Muchas gracias. Muchísimas Chaquín gracias. González. Gracias. Gracias. Y solo una cosa, si queréis consultarme, preguntarme lo que queráis a través de Twitter, podéis hacerlo sin problema. Suelo contestar. Tardo a veces un poco, pero suelo contestar siempre. Gracias. Vaya, qué pena. No sé si es la distancia.